Si estas líneas captan tu atención, es porque deseo compartir mi relato. Existen sufrimientos que, si no son expresados, terminan por asfixiarnos internamente. El mío se puso en marcha con un mensaje. Unas breves palabras en una pantalla sin vida que destruyeron la realidad que tardé toda una existencia en edificar. Fue en la celebración de mi 75º cumpleaños cuando todo sucedió. Tenía lista mi renombrada paella, la cual mi difunto esposo Ricardo solía describir como un sabor que evocaba la calma del domingo y la abundancia. Mateo, junto con su esposa Silvia, y mis 2 nietos, Sofía y Lucas, habían llegado para festejar, a pesar de que en mi hogar la palabra festejar resonaba vacía. La atmósfera estaba tan cargada de tensión que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Silvia mantenía la vista fija en su teléfono, luciendo una sonrisa de superioridad constante. Mateo. Mi querido Mateo. Rehuía mi mirada, como si le causara dolor encontrarse con la mía. La razón de la tensión siempre se repetía. Este hogar, el mío, el sitio donde vi crecer a mis hijos, donde entregué mi amor a mi esposo hasta su último suspiro, no representaba un lugar de residencia para ellos. Más bien era considerado como una propiedad, un obstáculo en su estilo de vida contemporáneo y sencillo. Madre, reflexiona sobre ello, expresó Mateo mientras movía los guisantes en su plato. Una opción ideal para ti sería vivir en una residencia. Siempre encontrarás apoyo y compañía si estás presente. Construirás relaciones sólidas. ¿Compañeras de vida? Contesté procurando que mi voz se mantuviera firme. En este vecindario se encuentran mis amistades, participando en el círculo de lectura y en la comunidad parroquial. Aquí es donde pertenezco, Mateo. Mi vida entera. Silvia dejó escapar un suspiro sin apartar la mirada de su teléfono. Elena. Te enfrentas a una existencia que ya no puedes manejar. La vivienda es excesivamente amplia y los costos resultan desproporcionados. Seamos honestos, estás en una etapa avanzada de la vida. Cada término se convertía en una diminuta cuchilla. Experimenté la contracción de mis hombros. Observé a mis nietos, anhelando un poco de respaldo. Sin embargo, Sofía, una adolescente de 16 años, estaba completamente concentrada en sus auriculares, mientras que Lucas, un niño de 12 años, simplemente me observó con una expresión que combinaba compasión y timidez. Durante mi celebración, experimenté la sensación de pasar desapercibido. La disputa se intensificó, como suele ocurrir. Se mencionó mi serenidad. Mi apego al pasado fue tildado de egoísmo. Solo podía observar cómo sus labios se movían, mientras que el estruendo en mi mente era abrumador. Al fin decidieron ponerse de pie para marcharse. Ni siquiera una felicitación por tu cumpleaños. Ni un abrazo verdadero. Un beso efímero de Mateo y la fría mirada de Silvia se encontraron en el aire. Tras el portazo, un profundo silencio se apoderó del ambiente con una intensidad casi perturbadora. Tomé asiento en mi sofá, el mismo desde el cual me dirijo a ustedes en este momento. Y experimenté una profunda sensación de vacío. En ese momento, el teléfono móvil comenzó a vibrar encima de la mesita. Se trataba de un mensaje escrito por Mateo. Consideré que tal vez era una disculpa. Una pequeña chispa de esperanza. Mi corazón se estremeció de repente. Lo abrí y ahí estaba. Justo frente a mí. La frase que destrozó mi corazón en 1000 fragmentos. Hemos comenzado los procedimientos para evitar que sigas causándonos vergüenza con tu persistencia. Hemos decidido modificar nuestro apellido. Por lo tanto, ya no formas parte de nuestro círculo familiar. El apellido de Silvia es de mayor nobleza. Despedida. Repasé el mensaje en 3 ocasiones. Mis pulmones dejaron salir el aire.
La vileza del golpe era tan profunda, tan despiadada, que resultaba casi irreal. Mi último nombre, el apellido paterno, la herencia de ancestros desaparecida debido a un antojo. Por la codicia, ¿acaso he dejado de tener presencia? Observé mis manos, las líneas que narraban mi vida. Experimenté la carga de mis 75 años descendiendo sobre mí con una fuerza abrumadora. Coloqué mi teléfono en el cajón de la mesita sin atender la llamada. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? En ese instante, una parte de mi ser se desvaneció. Sin embargo, al igual que un rescoldo oculto entre las cenizas, surgió una faceta desconocida, la cual empezó a arder con una intensidad gélida. No tenían idea de con quién se estaban enfrentando. Los misterios ocultos en estas antiguas paredes eran desconocidos para ellos. Los días posteriores a la recepción de ese mensaje se convirtieron en un torbellino de sufrimiento en silencio. La vivienda, que solía ser mi lugar de protección, parecía inmensa y desolada. Cada esquina evocaba recuerdos de Mateo cuando era pequeño. Las risas y los llantos, junto con los dibujos que solíamos exhibir en la nevera. ¿Cómo era posible que el pequeño al que le contaba historias hubiera evolucionado hasta convertirse en ese individuo tan despiadado? Se notaba claramente la influencia de Silvia. Sin embargo, un hijo jamás debería tolerar que alguien los separe de su madre de esa manera. En una tarde, en busca de algo que me conectara con la realidad, decidí adentrarme en el desván. Hacía mucho tiempo que no visitaba ese lugar. El aroma del aire era de polvo, madera antigua y recuerdos guardados en el tiempo. Hay cajas rebosantes de fotografías, prendas de bebé y los juguetes de mis pequeños. Al destapar un antiguo cofre de madera que fue propiedad de Ricardo, mis dedos encontraron un sobre de tono amarillento oculto entre un montón de sus misivas románticas. Permanecía sellado con un lacre y en su superficie se apreciaba mi nombre. Elena, escrito con una caligrafía refinada y segura. Bajo indicaba que solo se debía abrir en la noche más oscura. En un instante, mi corazón dejó de latir. Hacía ya 5 años que Ricardo nos dejó. Sin embargo, su espíritu parecía impregnar la habitación. Siempre demostró ser un individuo anticipado, capaz de vislumbrar lo que el futuro deparaba. ¿Habría sido capaz de prever la tormenta que se aproximaba? ¿Acaso la sombra que habita en el corazón de nuestro propio hijo? Descendí el sobre con manos temblorosas hasta la sala. Me dispuse a verter en mi copa un poco de vino. Una costumbre compartida con Ricardo para festejar o encontrar consuelo. Tomé asiento en mi butaca y con delicadeza rompí el precinto. En el interior no se encontraba una declaración de amor, sino múltiples papeles legales y un mensaje escrito a mano. Querida Elena. Mi corazón. Empezaba a escribir. Si has llegado a estas palabras, es porque mis miedos se han materializado. En todo momento percibí en Mateo una fragilidad. Un deseo de agradar que lo vuelve susceptible a las influencias negativas. Me preocupo por tu bienestar y por el hogar que hemos edificado en compañía. Continué con la lectura. Cada palabra representaba un cálido abrazo proveniente de otro mundo. Ricardo me contaba que en el pasado, sin mencionármelo para no generarme inquietud, había establecido un fideicomiso con el fin de resguardar la vivienda. La propiedad no figuraba únicamente a mi nombre. Me desempeñaba como la beneficiaria de por vida, la protectora del hogar. Sin embargo, los legítimos sucesores de la herencia estaban bajo una cláusula sumamente detallada, la cual él veía como el fundamento de nuestra familia. Repasé la cláusula repetidamente, y una sonrisa irónica se formó en mi rostro. Se trató de una brillante idea. Una estrategia magistral de un padre que comprendía a su hijo como nadie más.
En el escrito se detallaba de manera precisa y legalmente sólida que únicamente los herederos directos que llevaran con honor el apellido familiar Vega podrían recibir la casa como herencia. En caso de que un heredero decidiera renunciar de forma voluntaria, perdería de inmediato cualquier derecho sobre la herencia, el cual sería transferido al siguiente descendiente en la línea familiar que mantuviera el apellido. De pronto, las palabras de Mateo dejaron de ser un acto de vergüenza. Se causó un daño a sí mismo con esa acción. Al modificar su apellido, no solo me habían eliminado de su existencia, sino que también se habían privado a sí mismos y a sus descendientes de la única posesión por la que estaban peleando. Me senté en el sofá, con los documentos sobre mis piernas. La rabia que bullía en su interior se transformó en una llama sólida y resuelta. Guardaba consigo un misterio que transformaba por completo la situación. Sin embargo, al observar las imágenes del desván, un rostro olvidado resurgió en mis pensamientos. Existía otro hijo, uno del cual jamás mencionaba. Y una pregunta penetró profundamente en mi ser. ¿Cuál era la ubicación de Javier? Javier, el mayor de mis hijos. El pequeño artista de la familia. Aquel con mirada llena de sueños y espíritu indomable. La relación con su padre, Ricardo, siempre resultó ser un asunto complejo. Ricardo se destacaba por su enfoque práctico, siendo un ingeniero que confiaba plenamente en los diseños y la base de las estructuras. Javier tenía fe en las pinturas, en las tonalidades y en la independencia. Colisionaban de manera frecuente. Ricardo vociferaba que ser artista no constituye una ocupación, sino más bien un hobby. Papá, tu universo resulta ser muy reducido. Javier expresaba que el color era excesivamente gris. Me encontraba en el centro, tratando de construir conexiones sobre un vacío que crecía sin cesar. Mateo, con 5 años menos que su hermano, siempre fue el hijo obediente, aquel que acataba las normas y que cursó la carrera elegida por su padre. Se transformó en el preferido en silencio de Ricardo, no por mayor afecto, sino por la ausencia de discordia. Hace 2 décadas que no tengo noticias de Javier. Con 25 años, cargaba una mochila en su espalda. Me comunicó que iba en busca de mis colores, mientras me envolvía en un abrazo que aún perdura en mi memoria. Para mí, este sitio se presenta en tonos de gris. Decidió emprender su viaje a Europa en busca de su anhelado sueño. Al principio manteníamos correspondencia. Me enviaba tarjetas postales de París, de Roma, ilustraciones de escenarios que me dejaban sin aliento. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la continua desaprobación de su padre, la frecuencia de las cartas disminuyó. La vida continuó su curso. Ricardo cayó enfermo y, de manera insensata, permití que la separación se transformara en un silencio eterno. Nunca se interesaban por él Mateo y Silvia. Para la familia, él representaba al hermano que no había tenido éxito, la persona que se desviaba del camino. Teniendo los documentos de Ricardo entre sus manos, la memoria de Javier brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Jamás abandonaría su nombre de familia. El apellido Vega era la única conexión que percibía con su padre, a quien, a pesar de todo, admiraba en silencio. ¿Permanecería con vida todavía? ¿En qué lugar se encontraría? Opté por emplear una porción de mis fondos, aquellos que Mateo y Silvia pensaban que no poseía, para contratar a un detective privado. Un individuo discreto y competente conocido como el señor Morales. Entregué la última tarjeta postal que poseía de Javier, la cual había sido enviada desde un diminuto pueblo en la costa de Italia hace más de 10 años. Recibí una imagen tuya, la cual muestra a un hombre de 25 años con el cabello alborotado y una expresión desafiante en su rostro.
Las semanas transcurrieron con una agonizante lentitud. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco. Recibí comunicaciones de Mateo y Silvia a través de un abogado solicitándome que desaloje la vivienda. Fue como si no existieran. En ese momento me encontraba jugando en una superficie de juego distinta. Un día soleado, mientras estaba regando las hermosas flores de mi jardín, escuché el timbre del teléfono. El individuo de apellido Morales se encontraba presente. Con tono profundo, anunció: «Señora Vega, traigo novedades». Fue todo un desafío. Pero finalmente dimos con su paradero. Mantuve la respiración. Reside en una diminuta localidad costera en la zona de Liguria, en Italia. Su nombre es Vernaccia. Goza de gran reconocimiento en la comunidad local como artista. A pesar de llevar un estilo de vida sencillo, bajo el nombre artístico de Vega se presenta. En mi garganta surgió un nudo. Querido Javier, mi pequeño, el señor Morales prosiguió. No obstante, hay algo adicional que debo mencionar. Señora, y su voz adquirió un tono más apacible. No te encuentras solo. Chiara, una mujer de nacionalidad italiana, es la esposa de este hombre desde hace una década. Y juntos han sido padres de un niño. El mundo quedó inmóvil. Todavía se encuentra presente. Señora, cuenta entre sus descendientes con un nieto. Su nombre es Leonardo. El nombre de la persona es Leonardo Vega. El nombre de la persona es Leonardo Vega. Mi querido nieto, descubrí una parte de mi familia de la que no tenía conocimiento. La noticia me conmocionó profundamente. La tristeza que sentí al ser dejado por Mateo se entrelazó con una corriente de ilusión tan intensa que provocó lágrimas en mis ojos. Era necesario que me marchara. Era imprescindible que los conociera. No podía dejar que un nuevo vacío de silencio se formara en mi existencia. La semana próxima tengo programado un viaje a Italia. Tomé la decisión más repentina y aterradora que jamás había tomado en mi vida. Nunca antes me había aventurado en un viaje al extranjero sin compañía. Mientras preparaba mi equipaje, una parte de mí se encontraba llena de miedo. ¿Qué sucedería si Javier no deseaba encontrarse conmigo? ¿Qué pasaría si decidiera resentirme por no haber peleado con más fuerza por su amor? Sin embargo, la visión de un niño llevando mi sangre y el apellido de su abuelo me otorgaba una fortaleza que desconocía tener. Antes de partir, tuve la llegada de un visitante inesperado. Sin previo aviso, Mateo y Silvia se presentaron en mi puerta. Mostraban en sus caras una expresión de impaciencia y desdén. Mateo inició la conversación sin siquiera cruzar el umbral. Madre. El abogado nos ha comunicado que has declinado nuestra generosa propuesta sobre la residencia. Respondí desde el umbral, cuestionando la supuesta generosidad de la oferta. Experimentaba una serenidad helada que los dejó perplejos. Decidiste desalojarme de mi hogar con más amplitud para poder venderlo y adquirir un automóvil nuevo. La intervención de Silvia resonó con una nitidez similar a la de un cristal quebrado. Elena. Es momento de dejar a un lado los sentimientos. Esta vivienda representa un activo inmovilizado. Somos tu familia y hemos tomado la decisión que consideramos más beneficiosa para ti. Y en nuestro caso, se ha dado comienzo al proceso de modificación del apellido. Ya no ejerces control alguno sobre nosotros. La observé detenidamente a los ojos. Silvia, el poder no está ligado a un nombre de familia. Vive de acuerdo con la verdad. Ambos están inmersos en una falsedad. Mateo dio la impresión de reducir su tamaño. Madre. Te pido que no compliques las cosas. ¿Es complicado? ¿Acaso pretendes darme lecciones sobre enfrentar desafíos? Mi voz se elevó, impregnada del sufrimiento acumulado durante semanas. Fuiste capaz de eliminarme de tu vida con tan solo un mensaje de texto. Mateo,
Nada resulta más complicado que esa tarea. En ese momento, Silvia se vio superada por la situación. Mostró en su cara una expresión llena de maldad pura. Se aproximó hacia mí, invadiendo la intimidad de mi espacio personal. Siseó acusándola de ser una mujer egoísta y manipuladora. Rodeada por las 4 esquinas repletas de polvo. Siempre te has caracterizado por ser una persona que busca tener el control. Por eso, tu otro hijo también optó por alejarse de ti. Nadie puede aguantarte, a pesar de la intensidad del impacto. Logré mantenerme firme. En su sitio, una transparencia absoluta se apoderó de mi ser. Observé tu veneno, tu desesperanza. Se encontraban llenos de temor. Su tranquilidad les generaba temor. Mostró una sonrisa, una leve sonrisa, melancólica pero decidida. Silvia, estás completamente errada. Acerca de mi pequeño. En cuanto a quién soy yo. Les cerré la puerta en la cara, dejándolos en el porche, sorprendidos. Descansé mi frente sobre la superficie fría de la madera. La referencia a Javier, a pesar de ser despectiva, confirmó mi elección. Era necesario que me marchara. Tuve que reencontrar con la parte de mi familia que pensaba que había desaparecido. El viaje a Italia se había transformado en algo más que un simple vuelo. Se trataba de una tarea que debía cumplirse. Debía redactar de nuevo la narración que Silvia pensaba que conocía tan bien. La localidad de Bernaza se asemejaba a una estampa. Hogares de tonalidades vibrantes se aferraban al borde de un acantilado, descendiendo en cascada hacia un diminuto puerto de aguas transparentes. El aroma del aire era una mezcla de sal, limones y el inconfundible olor de la pintura al óleo. Siguiendo las indicaciones proporcionadas por el señor Morales en un trozo de papel arrugado. Ascendí por unas escaleras angostas hasta llegar a un diminuto plaza con una fuente. En ese lugar, en una esquina, se encontraba un diminuto espacio de trabajo con la puerta entreabierta. En un letrero de madera labrado a mano se podía leer, Arte Vega. Mi corazón palpitaba con intensidad. Miré hacia afuera y lo divisé. El individuo en cuestión respondía al nombre de Javier. El cabello lucía más corto y presentaba canas en los laterales de la cabeza. Sin embargo, sus ojos, esos ojos permanecían idénticos. Poseían una pasión ardiente que resistía al paso del tiempo. Eran enérgicos y soñadores. Trabajaba de espaldas, inmerso en la creación de un lienzo gigantesco que mostraba el océano en medio de una tempestad. ¿Dónde está Javier? En voz baja, murmuré. Giró con calma. Los ojos se abrieron completamente. La pintura que tenía en la mano se deslizó y terminó tiñendo el suelo con un intenso azul cobalto. En un breve momento, el tiempo quedó detenido. Observé cómo 2 décadas de silencio se reflejaban en su rostro. Sorpresa, desconcierto, pesar y, al final, un destello de felicidad. Madre, surgió áspera, llena de incredulidad. Su voz. No logré expresar nada adicional. Mis mejillas se veían bañadas por las lágrimas que caían sin cesar. Recorrió el estudio de un extremo a otro en 3 grandes pasos y me rodeó con sus brazos. Al principio, el abrazo resultó un tanto desgarbado. El cálido abrazo entre 2 desconocidos que sienten una conexión instantánea y profunda. Sin embargo, enseguida me abrazó con firmeza y yo apoyé mi cara en su hombro. Respirando el aroma a trementina y ámbar que ahora impregnaba su fragancia. Juntos derramamos lágrimas, sin pronunciar sonido alguno, curando 20 años de separación en un solo momento. En un susurro, él murmuró entre mis cabellos. Creí que me detestabas. Jamás lo haré, querido hijo, jamás. Contesté. En aquel instante, una dama con melena oscura y mirada acogedora hizo su entrada por la puerta. Acompañada de un chico de alrededor de 10 años que se aferraba a su mano.
El cabello alborotado del niño recordaba a Javier, mientras que sus ojos alegres eran idénticos a los de su madre. Se trataba de mi nieto. Kiara Leo. Javier, con la emoción palpable en su voz, presentó a su madre, Elena. Kiara me regaló una sonrisa tan dulce que me hizo sentir vulnerable. Luego me rodeó con un abrazo. Bienvenida, Elena. Instrucciones del usuario. Como si fuera un escrito, Javier menciona con frecuencia sobre su persona. Leo me observó tímidamente, pero con una chispa de curiosidad en sus ojos. Me incliné hasta quedar a la altura de ella, a pesar del sonido que hicieron mis rodillas al doblarse. Saludos, Leonardo. Me identifico como tu abuela. La sonrisa del niño me recordó a Ricardo y a Javier, viendo el legado de Las Vegas brillar bajo el sol de Italia. Aquella tarde, mientras estábamos en la diminuta terraza con vista al mar, les revelé todos los detalles. La presión ejercida por Mateo y Silvia, la vergüenza del mensaje recibido y el hallazgo del testamento de Ricardo. Al concluir, Javier mostraba una mandíbula tensa y una mirada gélida de furia que evocaba a su padre. Mamá, no lo voy a tolerar. No permitiré que te causen ese daño. Kiara colocó una de sus manos sobre la de él. Javier, tu padre poseía una gran sabiduría. Conocía perfectamente lo que estaba haciendo. La mirada de Javier se posó en mí. Fue acertado alejarse de ese entorno sombrío. ¿No es cierto? Salir por voluntad propia es distinto a ser despedido. Regresaremos a España. Madre. Los 3 elementos. Nos disponemos a exigir lo que nos pertenece. El motivo no es la vivienda, sino la consideración, a través del apellido paterno. Pensado en ti, el sol se ocultaba en el horizonte sobre el mar de Liguria, pintando el firmamento con tonos anaranjados y púrpuras. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación distinta. No me encontraba sola. Contaba con una fuerza militar a su disposición. Un trío de individuos que me apreciaban por mi auténtica identidad. La contienda aún no había concluido. Sin embargo, en este momento contaba con el general indicado a mi lado. Volver a España resultó ser una experiencia totalmente distinta a la de marcharme. No regresé en soledad ni vencida. Javier se convertía en un apoyo firme y tranquilizador a mi lado. La llegada de Kiara y Leo iluminó mi antigua casa con una felicidad que no se percibía desde hacía mucho tiempo. Leo recorría los pasillos con asombro, explorando cada rincón y formulando interrogantes acerca del abuelo Ricardo, a quien solo había visto en fotografías. Los deliciosos olores de la albahaca y el tomate fresco impregnaron mi cocina gracias a Kiara, cuya risa resonaba como una melodía encantadora. En cuestión de días, el hogar recuperó su esencia. Javier y yo dedicamos largos ratos en la oficina de Ricardo, examinando los papeles del fideicomiso junto a un abogado conocido suyo, el señor Ferrer. Un individuo con una expresión seria y una mente aguda. Ferrer afirmó que estaba impecable mientras se acomodaba las gafas. El testamento redactado por su esposo es una verdadera obra maestra jurídica. La cláusula es clara y no deja lugar a dudas, al dar comienzo al trámite de modificación del apellido, el cual ya ha sido legalmente registrado. Mateo Vega y sus familiares directos han renunciado a cualquier reclamo sobre dicha propiedad. Es tu turno ahora, Javier, seguido por tu hijo Leonardo. Javier asintió con un semblante oscuro. No deseo restarle nada a mi hermano. Señor Ferrer, deseo impartir una enseñanza. Es necesario que tome conciencia de sus acciones. El letrado asintió con comprensión. Por lo tanto, vamos a continuar con una comunicación oficial. Organizaremos una reunión en este domicilio, con la presencia de su familiar masculino, su cónyuge, su representante legal y nosotros. La víspera de la junta.
Recibí una llamada de Mateo. La voz denotaba un nerviosismo inusual. Es muy probable que mi abogado ya haya remitido la convocatoria. Madre, ¿podrías decirme qué es esto? ¿Qué maquinaciones estás urdiendo? Sin rodeos, formuló la pregunta. Mi deseo es entablar una conversación. Mateo. Para resolver todas las dudas de una vez por todas. Mañana a las 5. Ven y asegúrate de traer a Silvia contigo. Es de suma importancia. No tengo idea de tus intenciones. Pero lamentarás tus acciones. Según nuestro letrado, no hay acciones que debas emprender. Anunció con determinación que la casa sería vendida, tratando de infundir temor, aunque su voz denotaba inseguridad. Al día siguiente, me despedí de mi hijo con un «hasta mañana», antes de finalizar la llamada. Aquella noche me fue imposible conciliar el sueño. Tomé asiento en la sala a oscuras, observando detenidamente los cuadros colgados en la pared. El día de mi matrimonio con Ricardo. La ocasión en que mis 2 hijos eran pequeños, felices y abrazados, antes de que la vida les mostrara a levantar barreras entre ellos. La emoción de ganar estaba ausente en mí. Experimentaba una intensa melancolía a causa de todo lo que había quedado destrozado. En la semioscuridad fue donde Javier me halló. Tomó asiento a mi lado. ¿Cómo te encuentras, madre? Sacudí la cabeza en señal de negación. Siento dolor en el corazón. Querido hijo, siento dolor a causa de Mateo. No deseo causarle daño, solo deseaba que cesara de causarme dolor. Javier entrelazó sus dedos con los míos. Su mano, impregnada de color, mostraba firmeza y calidez. En ocasiones, madre, es necesario que una persona reconozca la herida que ha provocado para poder sanar. El día de mañana no consistirá en causar daño. El objetivo es revelar la auténtica realidad. Será responsabilidad exclusiva de él el resto de la situación. Me sentí tranquilo al escuchar lo que dijo. No se trató de un acto de revancha. Fue un acto que hizo justicia. Y tal vez, solo tal vez, un postrero y angustiado esfuerzo por recuperar a mi hijo extraviado. No al individuo que residía en Italia, sino al que habitaba en la misma localidad que la mía. Al asomarse el sol por la ventana, me encontré lista para empezar. La tempestad se acercaba, a punto de desencadenarse. Sin embargo, me encontraba en el centro del huracán, serena y decidida, aguardando. A las 5 en punto. Resonó la campana. El ruido resonó en la tranquila vivienda como si fuera el preludio de un enfrentamiento. Me dirigí a desbloquear la puerta. Allí se encontraban Mateo, Silvia y un diminuto individuo vestido de traje con un maletín que aparentaba ser su representante legal. Las actitudes de Mateo y Silvia combinaban una actitud altanera con ansiedad. Sin duda, creían que esta sería mi última muestra de resistencia antes de darme por vencido. Con total serenidad les dije, por favor, continúen, dejándolos desconcertados. Al entrar en la sala, se quedaron completamente sorprendidos, tomando asiento en los sofás. Javier, Chiara, el señor Ferrer y el pequeño Leo aguardaban, mientras el niño disfrutaba de la lectura de un libro con calma. El rostro de Mateo mostró signos de malestar. De la confusión inicial, pasó rápidamente al shock y finalmente a una ira que apenas lograba contener. Javier, se preguntó qué motivo te traía hasta allí. Balbuceando, al mismo tiempo, te saludó con un simple, hola. Hermano. Javier afirmó que había llegado para hacer una visita a su madre. Emitía un tono sosegado, aunque con un matiz de dureza. Silvia fue la primera en recobrar la calma. Oh, sorpresa, la oveja negra ha hecho su aparición. ¿Acudiste a reclamar tu porción de pastel ahora que la anciana está por venderlo? Antes de que Javier tuviera la oportunidad de contestar, el señor Ferrer se puso de pie.
Con su permiso, nos encontramos reunidos para conversar sobre las condiciones del fideicomiso que administra los bienes del finado Ricardo Vega. Les recomendaría que se sienten. Con cierta reticencia tomaron asiento. El letrado desplegó su maletín, preparado para el enfrentamiento. No fue necesario. El señor Ferrer se caracterizó por su brevedad, concisión y contundencia en su exposición. Primero detalló la presencia del fideicomiso y después, con calma, recitó en voz alta la disposición del apellido. En consecuencia, cualquier heredero que decida renunciar, alterar o cambiar el apellido Vega de la familia perderá de forma definitiva todos los derechos actuales y futuros sobre esta propiedad. Estos derechos serán transferidos de manera irrevocable al próximo heredero legítimo que mantenga el mencionado apellido. Se produjo un silencio total y absoluto. El rostro del abogado de Mateo perdió color. Observó a su cliente con asombro en sus ojos. Mateo observaba el informe que el señor Ferrer le había proporcionado como si estuviera redactado en una lengua desconocida. Silvia fue la primera en percatarse de la verdadera dimensión de la tragedia. «Una trampa ha sido colocada», exclamó en voz alta mientras se levantaba. «Esto no es conforme a la ley». El señor Ferrer aseguró con tranquilidad que era completamente legal, señalando a la señora, «el documento que lleva a cabo el cambio de apellido, el cual ustedes mismos comenzaron y completaron la semana pasada. Es este. Los hijos han sido despojados de su herencia por sus propios padres. En este momento, la propiedad de la casa recae en Leonardo Vega, quien se encuentra aquí, bajo la protección de su padre, Javier Vega». Silvia se volvió hacia Mateo. Su rostro mostraba claramente la ira que sentía. «Ya te lo había advertido. Ya te había advertido de que no era una decisión acertada. Sin embargo, decidiste seguir tu terco orgullo. No sirve para nada». Mateo permaneció en silencio. Su atención estaba completamente centrada en mí. En su mirada ya no se reflejaba enojo. Simplemente un vacío profundo. La expresión en los ojos de un individuo que, en un solo momento y por su propia acción, ha visto desvanecerse todo lo que tenía. En ese momento, decidí expresar mis pensamientos. Nunca tuve intención de quedarme con la casa. Mateo deseaba que se convirtiera en el lugar de residencia de la familia. Un sitio al que podrían regresar una y otra vez. Me puse de pie y me dirigí hacia su posición. «No pienso despedirte». Eso era el propósito que tenían en mente para mí. Mi verdadera naturaleza no es esa. La sorpresa se reflejó en las miradas de todos hacia mí. Sin embargo, en este momento existen circunstancias que considerar. Seguí expresando con determinación mis términos. Proseguí. «Deberás disculparte, no a mi persona, sino a la denominación familiar que llevas. En honor a la figura de tu progenitor. Deberás esforzarte por corregir la equivocación que cometiste y, sobre todo, procurar recordar cómo ser un buen hijo y hermano». Fue en ese momento cuando decidí compartir mi secreto más profundo. Para evitar malentendidos, quiero aclarar que en los últimos 10 años, desde que Ricardo cayó enfermo, comencé un emprendimiento casero. Ofrezco mis creaciones de bordado y encaje en venta en línea. Las ridiculeces de antaño, según las palabras de Silvia, me han brindado una libertad financiera inimaginable para ustedes. No preciso de esta vivienda para mantenerme con vida. Defendí su honor porque representa mi autoestima. La quietud que vino después fue total. Silvia se vio sin vocablos, abrumada por la vergüenza. Mateo, al fin, cedió ante la presión. Las lágrimas recorrieron su rostro en silencio. Con las manos en el rostro, dejó escapar sollozos. El estremecedor sonido de un hombre al contemplarse por vez primera. Esa jornada no marcó el final de la historia. Sin embargo, supuso un punto de inflexión.
Mateo y Silvia partieron en absoluto mutismo. Comprendo que les aguarda un extenso trayecto. Un sendero marcado por la humildad y la restauración. No tengo certeza de que lo consigan, pero en mi caso. La puerta no se encuentra cerrada con llave. Hoy, nuevamente el hogar se colma de alegría. Con el aroma de la pintura de Javier y el delicioso olor a pesto de Chiara. Repleta de resonancias de tiempos pasados y las esperanzas de un porvenir renovado. He logrado reunirme con mi hijo. He obtenido una hija y he descubierto a un nieto increíble. Sin embargo, por encima de todo, logré reencontrarme. He dejado de ser la anciana que pasaba desapercibida. Mi nombre es Elena Vega. Aquí se encuentra mi residencia. Aquí presento a mis seres queridos.